Este es alias Macaco, señalado asesino de periodistas y de líderes sociales en Antioquia. En la imagen se ve al cabecilla mientras está siendo trasladado desde la cárcel de Itagüí hasta otro centro penitenciario, luego de que el presidente Abelardo del Espriella ordenara la reubicación de 117 delincuentes que permanecían recluidos en este recinto carcelario. Los voy a mandar a cárceles de máxima seguridad, en donde no puedan seguir delinquiendo. En la era del tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos. Que nadie dude de que no voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando, asesinando, narcotraficando y haciendo lo que les da la gana. Alias Douglas, Pesebre, Ton, Montañero, entre otros más, integraban la lista de los 23 cabecillas que integraban la mesa de negociación de paz instalada por el gobierno pasado, dentro de su política de paz total, famosos entre otras cosas porque 14 de ellos habrían participado en el polémico tarimazo del 21 de junio de 2025, con presencia del expresidente Gustavo Petro, y en la sonada parranda vallenata el 9 de abril de este año, mientras celebraban el cumpleaños de alias Pocho. De otra parte, estoy coordinando también personalmente los operativos militares para dar de baja a los objetivos de alto valor. La Patria Milagro dará resultados en seguridad, porque un país que no tiene seguridad no tiene nada. De la cárcel La Paz en Itagüí serán 106 los delincuentes que serán trasladados hacia otros centros penitenciarios del país. Estos capturados tienen un prontuario criminal que incluye delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, porte ilegal de armas y venta de estupefacientes. El pabellón que llamaban de alta seguridad de la cárcel de Itagüí se había convertido, era en un resort, en un hotel. Y estamos viendo que trasladaron a todas las personas que estaban allá. La salida de los 106 reclusos fue registrada en diferentes momentos. Sin embargo, el gobernador habló de una alerta máxima por la reorganización de estas bandas delincuenciales tras esta medida. Esto necesariamente implica dialogar, acordar cosas. Otra cosa es rectificar lo que está malo, porque si hay cosas malas, en eso tiene razón el presidente. A centros penitenciarios de Bogotá, Valledupar, Santander, entre otros, fueron llevados los 106 cabecillas de Antioquia. En total fueron 117 los delincuentes trasladados a nivel nacional. Y entre los traslados que cumplió el IMPEC está el de la influencer EPA Colombia, condenada por destruir el mobiliario de Transmilenio en 2019, y de Margaret Chacón, condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Estas imágenes conocidas por Noticias Caracol muestran a Daneidis Barrera durante las horas previas a su traslado a la cárcel de Ibagué. Durante un año la influencer estuvo recluida en la Escuela de Carabineros en Bogotá. Ahora deberá continuar su proceso en el departamento del Tolima. Dejo esta denuncia de la persecución que me hacen todos los días. La empresaria, condenada a más de 5 años de prisión por hechos de vandalismo durante las protestas del estallido social en 2019, había sido trasladada en 2025 del Buen Pastor a la Escuela de Carabineros. Por razones de seguridad, su permanencia en este lugar quedó bajo investigación por presuntas irregularidades y privilegios. Me siento minimizada, discriminada, humillada y pisoteada. Dentro de los traslados también se ordenó la reubicación de Margaret Chacón, condenada a 35 años de prisión por su participación en la coordinación del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Chacón fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá después de permanecer en la Escuela de Carabineros. Estos traslados para expertos penalistas envían un mensaje a la sociedad. Las cárceles y establecimientos de reclusión deben utilizarse para lo que corresponde: las sanciones penales, las condenas proferidas por los jueces y las medidas de aseguramiento. En ningún caso puede garantizarse que en estos espacios se presenten actos de indisciplina. Acertó el gobierno nacional con estos traslados. Son ejemplarizantes por cuanto estos establecimientos deben organizarse en pro de lo que corresponde legal y constitucionalmente: el cumplimiento de sanciones penales. Tanto el gobierno nacional como fuentes del IMPEC anunciaron que vendrán otros operativos de traslado en el país. Y a la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, esto en Girón, Santander, ya llegaron los primeros trasladados. Pilar Mejía, adelante, ¿cuál es la información?
Así es, muy buenas noches. Llegaron en 2 buses del IMPEC custodiados por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Serán trasladados a 3 pabellones, el pabellón 7, 8 y 9, que hacen parte de los pabellones de más control de seguridad de esta cárcel Palo Gordo de Girón. Es importante resaltar que aquí llega alias Carlos Pesebre, quien es un presunto cabecilla, el presunto máximo cabecilla del grupo delictivo organizado Robledo, estructura criminal del Valle de Aburrá, quien paga una condena de 36 años de prisión, quien además hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y es importante resaltar que hizo parte o que dio la orden para asesinar a un exagente del DAS. Alias Carlos Pesebre está incluido desde el 2014 en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En su primer discurso como presidente, Abelardo de la Espriella marcó las prioridades con las que arranca su gobierno. Primero, cerró la puerta a negociaciones con grupos criminales y ordenó una ofensiva contra el narcoterrorismo, así como la recuperación del control territorial. Sí, señora, pero además anunció medidas en materia económica y energética y la revisión de la JEP y también una reforma del Estado. Nos vamos inmediatamente para Cali con nuestras compañeras Stephanie Valencia y Nicole Buitrago. Stephanie, Nicole, ¿qué se determinó en el primer Consejo de Seguridad? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nicole. Pues los primeros compromisos fueron para el suroccidente colombiano porque después de que el presidente se bajara de la tarima, presidió un consejo de seguridad con las autoridades del Valle del Cauca, de Cauca y de Nariño. Por eso las primeras decisiones son la lucha frontal y decidida contra los grupos armados ilegales, el trabajo completo de todas las carteras de este gobierno para poder trabajar por recuperar la seguridad en estos sectores, pero también mucha inyección de recursos. Y se le suma un proyecto que ya se estaba ejecutando, pero que todavía faltaba finalizar, y se trata del batallón de alta montaña, para el que también hay un compromiso de financiación por parte del gobierno entrante. A puerta cerrada en un salón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, el presidente de la Espriella se reunió con los gobernadores del Valle, Cauca y Nariño, y con los que hoy son los candidatos más opcionados a asumir las riendas de las fuerzas militares y la policía. Después que el presidente conociera la situación de orden público, el general Eric Rodríguez, llamado a calificar servicios por el gobierno Petro, tomó la vocería. Vestido de civil y en calidad de asesor, expuso la estrategia APRAES con la que el gobierno espera recuperar la seguridad en 4 grandes sectores del país, empezando por el suroccidente. Que no solamente sea la intervención y el control territorial de la fuerza pública, sino de todo el Estado, porque así vamos a evitar toda la cadena, vamos a invertir socialmente en infraestructura y además en la vida de las personas, y eso sí hace posible que haya paz territorial y que haya seguridad. Horas antes, el presidente había sido reconocido como comandante en jefe de las fuerzas militares y policía, y la primera orden que les dio fue enfrentar frontalmente a las estructuras ilegales. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. Y esa dotación requiere plata. La gobernadora dijo que en el Consejo de Seguridad el jefe de Estado comprometió recursos para ese fin y para la sustitución de cultivos ilícitos. Que Estados Unidos los va a apoyar con $1.000 millones y además con $60 millones para poder dar tecnología a la fuerza pública, y que por supuesto con recursos que van a poder lograr, van a aumentar las capacidades de la fuerza pública, pero por sobre todo esa articulación que podemos tener. Anunció el presidente que volverá a la fumigación de cultivos de coca con herbicidas de última generación y enfrentará el narcotráfico con apoyo de países del hemisferio al suscribir el Escudo de las Américas.
La Jurisdicción Especial para la Paz ocupó varios minutos de esa primera declaración de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Dijo además que va a respetar el orden jurídico vigente, pero eso sí, que va a revisar con rigor la naturaleza del alto tribunal. Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella en su discurso de posesión en Cali sobre el proceso de paz y la JEP generó expectativa entre quienes en su momento ayudaron a la construcción de este tribunal. Hay que ver realmente cuáles son las medidas que el gobierno va a pensar en relación a esa institución. Otras figuras como Juan Fernando Cristo dicen que ven con preocupación la posibilidad de que haya un recorte de recursos a la JEP. Es una institución de justicia. A mí me parece que no la pueden tratar como un contradictor político de unas ideas y unas propuestas y de una visión distinta frente a la necesidad de la paz en Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que respetará el orden jurídico vigente, pero que revisará con rigor la naturaleza y los efectos de la JEP. Para los expertos es necesario revisar los resultados de este tribunal transitorio de paz. Hay un descontento con sus resultados. Su lógica fue reparar a las víctimas y colocar penas alternativas. Es una jurisdicción extremadamente costosa que tan solo ha expedido 2 sentencias, que no ha reparado de manera visible. Hay una contradicción en lo expresado por el presidente, pues no le corresponde al Ejecutivo revisar la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que, según el mandatario, nació desconociendo la voluntad popular. Lo anterior porque la JEP nació del acuerdo de paz. Su incorporación al ordenamiento jurídico se hizo mediante actos legislativos. Añadió que se ve con buenos ojos que el presidente de la Espriella haya reafirmado su respeto por la separación de poderes y la independencia de las altas cortes en el país. Lo mejor es un diálogo entre el presidente de la Espriella y los magistrados de la JEP, buscando la colaboración armónica en las ramas del poder público para que se conozca cuál es el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Consultamos con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, quien dijo que este lunes se reunirá con los magistrados del tribunal para dar un pronunciamiento oficial. Abelardo de la Espriella también dijo que habrá un giro en la política económica, que reducirá el gasto público, que va a hacer todo lo posible por reducir el tamaño del Estado y además prometió recuperar Ecopetrol. También anunció una nueva ruta para el tema de los hidrocarburos con mayor exploración, autorización para el fracking, pero eso sí, bajo las medidas técnicas y medioambientales. Firmaré el decreto de congelamiento del gasto público. Consciente de la realidad fiscal del país, el presidente Abelardo de la Espriella dio las primeras pinceladas de las medidas que adoptará en materia económica. Tenemos que poner la casa en orden. Desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados. Además de una reforma tributaria que será radicada en las próximas semanas para reestructurar el sistema y eliminar, entre otros, el impuesto al patrimonio. Eliminando cosas como el impuesto al patrimonio, que ha sido abandonado por todos los países en el mundo. Quedan 2 o 3 países y Colombia era uno de ellos. Otro de los frentes tiene que ver con la empresa más importante del país, Ecopetrol, que entre el 2022 y el 2025 reportó una caída en sus utilidades del 73%. Buscará además aumentar las reservas y la producción de hidrocarburos. Hay que aumentar la producción. ¿Por qué? Porque estamos importando el 43% de la gasolina. Y en pocos años no tendríamos petróleo ni siquiera para alimentar la carga que requieren las refinerías. El nuevo gobierno anticipó que dará vía libre al fracking bajo estándares técnicos y ambientales. Para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, esta técnica podría aumentar hasta 2.3 veces las reservas de gas del país. La profundidad a la cual se hacen esas operaciones no tiene relación con la profundidad a la cual se extrae el agua para consumo humano, y la sismicidad está controlada por las tecnologías. El nuevo gobierno llega en medio del fenómeno del Niño, con un sistema eléctrico contra las cuerdas, retrasos en la entrada de proyectos de generación de energía, el gas cada vez más escaso y con la única planta de importación de este combustible a tope, la misma que suministra entre el 20 y el 30% de la demanda.
asegurar los recursos para que la generación térmica pueda seguir comprando combustibles durante el fenómeno del Niño, eso es en el corto plazo. Según expertos, destrabar proyectos de gas en el Caribe colombiano como Sirius y de transmisión de energía como Chivor Norte 2 será clave para evitar que Colombia se apague. Y se siguen conociendo los nombramientos porque el gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene nuevo director de la DIAN. Se trata de Andrés Felipe Velázquez. Y este relevo, Nicole, se da en un momento clave para el país y de las finanzas públicas, mientras el gobierno prepara unos cambios en materia tributaria. Nos conectamos a esta hora con nuestra compañera María Fernanda Tarazona. Buenas noches, usted tiene todos los detalles. Stephanie y Nicole, pues en la dirección de la DIAN aterrizará el abogado Andrés Felipe Velázquez, que tiene magíster en Derecho Tributario Internacional de la Universidad de La Rioja en España. También es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Pero hablemos de algunos de los retos, porque Velázquez será clave en las próximas tareas del gobierno nacional. Hablamos de ese plan de ajuste fiscal del gobierno, en el que se incluirá una reforma tributaria estructural, en la que deberá articular con el Ministerio de Hacienda para simplificar y eliminar el impuesto al patrimonio, combatir la evasión y mejorar las condiciones para la inversión. También fortalecer la lucha contra la evasión, que le cuesta cerca de 100 billones de pesos al año, de acuerdo con cifras de la DIAN. Pero hablemos también del recaudo, cómo tal vez se encuentra la DIAN en este momento. 21,7 billones de pesos en 2026 fue lo que recaudó para el mes de junio, una caída del 3,6%, 790 mil millones de pesos menos en comparación con lo que se reportó en junio del 2025. Muchos retos que tiene la DIAN y una pieza clave para ese plan del gobierno de Abelardo de la Espriella. María Fernanda, muchas gracias. Y ahora hablemos de salud, Nicole, porque una vez tomó posesión el nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se dirigió a los colombianos en un discurso de alrededor de 1 hora 15 minutos, pero sin entrar muy a fondo, mencionó algo del sistema de salud. Ha dicho Stephanie que está listo para enfrentar los enormes desafíos que guarda este sistema, que está en crisis, empezando por la atención de millones de pacientes. La realidad del sistema de salud fue uno de los tantos temas que abordó el presidente Abelardo de la Espriella en su primer discurso. No estamos ante una crisis, sino ante un drama profundamente humano. Sus palabras ponen nuevamente sobre la mesa una pregunta: ¿qué viene para la salud de los colombianos? Realmente el daño que se le hizo al sistema y a todos los actores del sistema de salud, más allá también de los pacientes y las familias, es un daño espantoso. En su pronunciamiento, el mandatario se mostró dispuesto a hacer los ajustes que requiera el sistema de salud. Llego con la determinación de corregir lo que sea necesario, lo que sea menester, recuperar lo que se ha deteriorado. Esto con el fin de atender uno de los sectores que más preocupa y que afronta números en rojo para su funcionamiento, principalmente con las IPS y para el talento humano. Que todo el equipo económico del gobierno piense en dónde podrá canalizar recursos para este segundo semestre del año. Poner al día inmediatamente con esos recursos, con una destinación específica al talento humano en salud, que es el que realmente sostiene el sistema. Según el nuevo presidente de los colombianos, su propósito es que los ciudadanos no enfrenten solos una enfermedad, compromiso que, por ejemplo, los pacientes con enfermedades huérfanas o raras esperan se cumpla. Necesitamos que se oxigene el sistema y que se garantice que lleguen los recursos a los diferentes actores del sistema de salud. La promesa está planteada, pero los gremios están a la expectativa de verla reflejada en la atención que reciben millones de pacientes. Pues una vez, Nicole, ya posesionados los ministros, ese gabinete ministerial ya tiene esa hoja de ruta para empezar a trabajar en la expedición de los decretos que ya ha anunciado el presidente Abelardo de la Espriella y que el país empiece a tomar ese camino que espera el nuevo gobierno. Pero también avanza, Stephanie, esa agenda en regiones y hay que decir que hoy el vicepresidente de la República ya está en la ciudad de Medellín y se espera que el presidente Abelardo de la Espriella llegue en las próximas horas en el marco de la Feria de las Flores. Muy bien, hablamos entonces de más noticias. Hemos hablado de una información con la que varias veces hemos revisado que tiene que ver con el traslado de 117 cabecillas de las bandas criminales de la cárcel de Itagüí a otros establecimientos penitenciarios del país. Saludo hasta ahora al presidente del Consejo de Medellín, es Alejandro de Bedut, que está con nosotros. Presidente, bienvenido.
Muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes de Caracol. Claro que sí. Presidente del Consejo de Medellín, quiero preguntarle inicialmente cómo toman ustedes esta decisión del presidente Abelardo de la Espriella del traslado de 117 cabecillas de Itagüí que estaban afectando la seguridad en el oriente antioqueño, que seguían haciendo de las suyas, si me permite la expresión allí, en la cárcel de Itagüí. No, esto es muy importante para Medellín y para Antioquia. Ayer se lo logré decir ayer en Cali al presidente y al ministro de Defensa, en donde efectivamente es una decisión muy importante, muy coherente y muy contundente, porque es que la cárcel de Itagüí se convirtió en un hotel, en un resort, se convirtió en un centro de eventos. Recordemos que desde el año 2023 el anterior presidente trasladó a todos estos cabecillas a Itagüí, a la cárcel de Itagüí, supuestamente para sentarlos en una mesa de negociación sociojurídica en el marco de la ley de paz total. Y eso fracasó. Y cuando un proceso fracasa, porque les dieron dádivas, les dieron beneficios, les dieron tarima, el micrófono, los volvieron héroes, dejaron a un lado a las víctimas. ¿Y qué pasó? Pues estos señores se parrandearon literalmente la paz, hicieron parrandas, hicieron lo que les dio la gana, y ahora que llegó Abelardo de la Espriella, en cuestión de horas, porque esos traslados empezaron a dar cerca de las 4 de la tarde, 43 cabecillas ya están trasladados en diferentes cárceles del país. Me acaban de informar que acaba de llegar el primer grupo a la cárcel de Girón Santander. Llegaron 17 de los peores criminales que ha tenido Medellín y el Valle de Aburrá. Y eso es lo que se necesita. Vuelve todas las cosas a su lugar. Los criminales y los bandidos se les acabó la guachafita con Abelardo de la Espriella, y ese es un mensaje muy contundente para Medellín y para Antioquia, para que podamos vivir tranquilos todos acá. Efectivamente, esa información que usted tiene está corroborada. 17 cabecillas ya fueron trasladados a Palo Gordo, esto en Bucaramanga. 26, presidente, a la cárcel La Picota, aquí en la ciudad de Bogotá. Voy con otra pregunta, que es la siguiente, presidente. ¿Qué venían haciendo ellos en esta cárcel? Es decir, ¿qué encontraron ustedes dentro de las irregularidades que también encontró el IMPEC y el mismo presidente que ordenó esta de traslado? Miren, ellos manejaban esa cárcel a sus anchas. Podían entrar lo que querían, cuando querían, podían entrar sus familiares, le hicieron remodelaciones a sus celdas, llevaban cantantes vallenatos, y tuvieron una tarde de hamburguesas y de prostitutas en donde hicieron fiesta, hicieron muchas cosas y se pasaron por la faja, digamos que esa mesa de negociación que lideró la senadora Isabel Zuleta. Esta señora también va a tener que entrar a contarle al país qué fue todo lo que le prometieron a estos bandidos y a estos criminales. Porque es que esa paz total y esa mesa de negociación, puntualmente la de Itagüí, no estamos hablando de unos angelitos o de unos personajes que roban celulares en el centro de la ciudad, no. Están condenados a más de 30 años por extorsión, por homicidio, por narcotráfico. Y ojo que hay muchos que tienen posiblemente procesos en Estados Unidos. Y el presidente Abelardo de la Espriella ha sido muy contundente que si ellos no van a cumplir la ley, la norma, la Constitución, también se podría buscar una posible extradición de todos estos personajes, porque están quedándole mal al país, están quedándole mal a las víctimas y están haciendo política, pero también siguen delinquiendo y están haciendo lo que les da gana. Y por eso el presidente Abelardo de la Espriella toma una decisión contundente de devolverlos para las cárceles donde estaban cumpliendo sus penas y obviamente dándoles el cumplimiento exacto de la ley, de la norma, porque no pueden seguir parrandeándose la paz de este país. Presidente, hay algo que aún los colombianos siguen sin entender, pero usted de pronto nos ayuda a entender, y es cómo lograron hacer, por ejemplo, esa parranda vallenata, cómo burlaban la seguridad, cómo entraron los equipos, los micrófonos, todo este tema para hacer un cumpleaños. Esto aún no cabe en la cabeza de los colombianos. No, a ninguno de nosotros nos cabe en la cabeza cómo pudieron permitir eso. Pues miren, ahí van a tener que explicar fuertemente el excomisionado de paz Oti Patiño, la senadora Isabel Zuleta. Por eso ellos ya tienen unas denuncias también en la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía. Pero miren, la semana pasada ya varios de los funcionarios del IMPEC, que en últimas
pues son los guardianes que están ahí en las celdas y que tienen los turnos, que a lo mejor les ofrecieron dinero, hubo actos de corrupción para poder permitir eso que estamos viendo ahí. Es que no era un cantante cualquiera con un micrófono y un parlante, no, era todo un montaje de concierto. Miren lo que pueden ver, un cantante famoso que cobró más de 100 millones de pesos. ¿Y esos recursos de dónde vienen? Pues de la extorsión, del narcotráfico y de todo el mal que hacen en el Valle de Aburrá. Entonces aquí hay que hacer también un cuestionamiento y es, ¿quién dio la orden? ¿Quién solicitó la autorización directamente desde arriba, desde el comisionado de paz y obviamente de la senadora Zuleta? Pero también esos mandos medios del IMPEC que autorizaron que se pasaran por delante los registros, porque no quedó nada registrado, lo único que quedaron fueron los videos y las fotos, pero en los registros de las minutas ellos entraron a sus anchas como quisieran, el licor, los artistas, todo ese entable que tenían del concierto, y efectivamente eso indignó a todo un país y eso fue denunciado desde Medellín, desde el Consejo de Medellín, de la exconcejal Claudia Carrasquilla, que ahora va a asumir como viceministra de Defensa. Entonces yo creo que aquí tuvimos un rol muy importante porque nosotros no nos íbamos a dejar meter los dedos en la boca de estos personajes que porque creen que les dieron poder por estar sentados en una mesa de negociación donde no dieron un solo resultado durante 3 años, lo único que hicieron fue fortalecerse, acceder a beneficios y obviamente pues vivir en un hotel y en un resort durante estos 3 años. Por último, 117 traslados, pero el presidente ha dicho van a continuar en las cárceles del país. ¿Cómo ven ustedes esta nueva política criminal en contra de las bandas en el país? Esa política criminal debe ser contundente. Inician por acá, por Antioquia, por la cárcel de Itagüí, la cárcel de La Paz de máxima seguridad de Itagüí, pero tienen que seguir en otras cárceles. No pueden seguir también dándole el beneficio a estos criminales de estarse trasladando o pagando presuntamente para que los trasladen porque encuentran otros beneficios en otras cárceles. Aquí tienen que ser contundentes las decisiones porque el presidente Abelardo de la Espriella ya ha sido muy claro. O se someten o van a sentir el rugido del tigre y van a sentir el peso de la ley. Es que estos personajes ya fueron sometidos por la institución, ya fueron capturados, fueron condenados a más de 30 años de cárcel, no tienen por qué estar sentados en una mesa de negociación, no tienen por qué estar en una tarima, como lo ven en las imágenes, al lado del presidente. No, aquí tienen que entrar en un proceso de reparación de las víctimas, de justicia transicional, pero no a punta de beneficios y andando en camionetas blindadas con escoltas, modificando y remodelando sus celdas, entrando un montón de cosas que pasaron aquí en la cárcel de Itagüí. Entonces yo también les he solicitado, como lo ha hecho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que hablen también, que cuenten todo lo que el gobierno Petro les ofreció y a cambio de qué, porque hay información puntual que acá en Medellín, en 3 comunas, obligaron a la gente a votar por Iván Cepeda, los cabecillas que estaban allá de las estructuras criminales allá en la cárcel de Itagüí. O sea que hay mucha tela por cortar todavía. Pues presidente del Consejo de Medellín, Alejandro de Bedut, gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo, y un saludo para todos los televidentes. Y saludo hasta ahora al gobernador de Antioquia, es Andrés Julián Rendón, que está con nosotros. Gobernador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Un saludo muy especial para todos los colombianos que nos ven y nos escuchan a esta hora del día. Además fue por usted, gobernador, en las últimas horas a través de su cuenta de X que nos enteramos también parte del traslado que se dio de estos cabecillas de la cárcel de Itagüí. Decía usted a través de la cuenta de X que estas personas habían delinquido precisamente en el oriente antioqueño, también en diferentes zonas allí del departamento y son trasladados de Itagüí a otras cárceles del país. ¿Cómo ven ustedes estos operativos? Lo vemos muy bien. Hay que celebrar esta decisión del gobierno del presidente Abelardo. Las cárceles no pueden ser hoteles 5 estrellas para el crimen, tienen que ser centros desde donde se genere disuasión, desde donde se le envíen señales ejemplarizantes a cualquier persona que quiera cruzar el límite del Código Penal de lo costoso que podría ser acometer un acto violento. Aquí conocimos las dificultades que estos bandidos le infligieron a Antioquia, a muchas zonas del país,
con secuestros, con extorsiones, con asesinatos, desplazamientos. Seguían regentando un negocio lucrativo desde la cárcel de Itagüí como la extorsión. Estudios han indicado que la renta criminal de la extorsión que le sigue reportando a estos bandidos es de 200.000 millones de pesos por año. Así que celebramos esta decisión. Lo que toca ahora es que la fuerza pública se anticipe a un reacomodo que sin duda alguna podría generar esta importante definición por parte del gobierno nacional para que casemos a sus secuaces que aún hoy están en las calles y que siguen siendo sus punta de lance para manejar distintos negocios criminales. Gobernador, parte de los trasladados de estos cabecillas hicieron o participaron de esa paz urbana, de ese famoso tarimazo el año pasado, en junio del año pasado, en el centro de Medellín, en La Alpujarra. Así es, y mire la gran diferencia, un gobierno que tiene como prioridad garantizarle la tranquilidad a sus ciudadanos, defenderlos, protegerlos del crimen, a otro que gracias a Dios se acabó, que contemporizaba con ellos, que les dio trato de angelito, aun cuando muchos estaban condenados, quiso liberarlos, aún estando condenados, permitió que algunos otros se volaran, como alias el Montañero, que aparece todavía como regentando un pequeño grupo delincuencial cuando utiliza armamento de largo alcance y cuando es el principal responsable de microtráfico, de muertes violentas, de desplazamientos, no solo en Antioquia, sino en muchas otras latitudes del país. Por eso nosotros le pedimos al presidente Abelardo, antes de posesionarse, que fuera por 19 objetivos de alto valor en Antioquia, no solo estructuras criminales como el ELN, las FARC, Clan del Golfo, sino también los del Mesa, que hay que recategorizar, hay que neutralizarlos a todos ellos, bien por la vía de las armas, bien por la vía de la justicia, pero hay que quitarle esa pesadilla de encima a nuestros compatriotas. Esos, los del Mesa, permítame le pregunto, ¿qué vienen haciendo? ¿Cómo vienen afectando a los antioqueños? Los del Mesa fungen todavía como si fueran una pequeña organización delincuencial, cuando ya deberían, como ya lo están definidos, ELN, Clan del Golfo y FARC, ser recategorizado como un grupo armado organizado. Esto permitiría recibir todo el poder de fuego, no solo de la Policía Nacional, sino también de las fuerzas militares, porque estos bandidos del Mesa, incluso en muchas zonas del departamento y del país donde hacen daño, se están aliando con el ELN y las FARC para contrarrestar el accionar criminal también del Clan del Golfo, para disputarse las rentas del narcotráfico, de la minería ilegal, en donde no pueden controlar las plazas de vicio, arremeten. Aquí en Río Negro, por ejemplo, hicieron una masacre con armamento de largo alcance en el 2024, dizque porque unos paisanos que venían del Caribe colombiano que estaban trabajando en la construcción eran dizque el Clan del Golfo. Así que urge ponerle foco a este grupo. Alias el Montañero, su cabecilla, fue uno de los que se voló aparentemente hacia Europa cuando Petro le ordenó a la fiscal levantarle la orden de captura. Quiero que hablemos del perfil de los trasladados para ir, digamos, como en la recta final de esta conversación, porque está alias Douglas, alias Carlos Pesebre, varios de ellos, y me confirmaba el director de la cárcel La Picota, llegaron aquí a Bogotá. ¿Quiénes son estos hombres, gobernador? Tipos todos ellos tan peligrosos como Pablo Escobar, que han sido los dueños de cuantiosas rentas criminales, que seguían delinquiendo desde la cárcel y que le vendieron con Petro el humo dizque de una paz urbana, como si el logro de reducir las muertes violentas en el Valle de Aburrá se atribuyera a estos criminales y no a la acción denodada de las autoridades. Era un muy mal mensaje lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Además, un mensaje desalentador a los uniformados, soldados, policías, a los operadores judiciales que arriesgaron su vida poniendo tras las rejas a estos criminales. Así que en buena hora, la decisión del presidente Abelardo de sacarlos de esa zona de confort, de ese hotel 5 estrellas en que habían convertido la cárcel de Itagüí, a sitios donde puedan purgar sus penas y sobre todo desde donde se les envíen señales ejemplarizantes
a los criminales. La justicia tiene que ser disuasiva, esto es, tiene que enviar la señal y el incentivo correcto a todos aquellos que estén dispuestos a cruzar la línea del Código Penal de que no solo pueden ser capturados rápidamente, sino pasar muchos años en una cárcel con todas las restricciones de la libertad, purgando una pena. Una pregunta final. Con esta decisión del traslado de estos cabecillas de la cárcel de Itagüí, ¿será que van a dejar de pasar situaciones como esa parranda vallenata que vimos en esta cárcel, como todas estas irregularidades que conocimos los medios de comunicación? Esperamos que ese tipo de hechos tan lamentables nunca más vuelva a ocurrir, sobre todo porque confiamos en que sean llevados a sitios donde puedan purgar su pena. Pero lo más importante es que no solo las autoridades de inteligencia, las judiciales, de la fuerza pública, de los operadores judiciales, estén atentos a anticiparse a cualquier situación de reacomodo. Tenemos que recuperar la capacidad de anticiparnos a los fenómenos criminales. Mire la historia que antecedió esta entrevista tan dolorosa con la muerte de nuestro policía. Ayer en Antioquia también nos libramos en el municipio de Guadalupe, norte de Antioquia, de tener un suceso tan lamentable como ese, porque criminales de Frente 36 FARC de alias Calarcá también soltaron unos explosivos con drones. Por fortuna no hubo policía lesionado alguno ni muerte alguna, pero pudo haber pasado. El presidente Abelardo también recibió de parte nuestra la urgencia de bombardear a alias Calarcá y a sus secuaces criminales a quienes Petro nunca quiso tocar. Muy bien, gobernador, le agradezco mucho haber sacado estos minutos con nosotros aquí en Noticias Caracol. Un presidente que ha dicho va a gobernar desde las regiones, que está, por ejemplo, que va para la Feria de las Flores allí en Antioquia, en Medellín, va a estar en el desfile de silleteros, pero también ha dicho entonces que va a estar desde Barranquilla, por supuesto, desde Medellín, desde Cali. La posesión fue allí en el Valle del Cauca. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo ven los gobernadores y desde las regiones el hecho de que se gobierne desde allí? Muy bien, yo en el empalme territorial tuve ocasión de decirle al presidente Abelardo: presidente, usted realmente es, después de Núñez, un presidente caribeño. Núñez se equivocó centralizando el país. Que usted sea recordado no solo por un amor genuino a las regiones que lo profesa, sino por devolverle a las regiones la capacidad de definir su propio futuro y no hacerlo o pretender hacerlo como equivocadamente llevamos más de un siglo con este arreglo institucional, procurándole desarrollo a las regiones desde un escritorio en Bogotá, que sean ellas las que puedan generar riqueza y apropiar buena parte de esa riqueza para transformar la vida de su gente y los bellos territorios que componen a Colombia. Gobernador, gracias por acompañarnos, un abrazo, estamos en contacto. Un abrazo, muchas gracias.